Si no hubiera conocido al Dios que me ama, si no hubiera Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Amados hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Qué bueno poder estar nuevamente con ustedes en otra transmisión pues de los días viernes, en los cuales podemos compartir la palabra del Señor. Para mí es un privilegio nuevamente estar con mi esposa desde la casa de ustedes, estar transmitiendo la bendita y poderosa palabra del Señor. Y en esta noche vamos a compartir un tema muy especial, el que tiene que ver con el acto de confesar. Así que acompáñennos, unámonos en un mismo sentir y démosle gracias a nuestro Dios por lo que Él en esta noche tiene preparado para nosotros. Amado Padre, gracias te damos. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos inmensas gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de estar compartiendo tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque una vez más a ti te ha placido permitirnos, mi Dios, estar unidos a través de tu Espíritu. Ser lavados, mi Dios, a través de tu palabra, Señor. Ser compungidos por tu Espíritu Santo, Señor, y ser libres por el Espíritu de vida en Cristo Jesús sobre nosotros. Porque escrito está que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y en esta noche confesamos que estamos en Cristo Jesús. En esta noche confesamos que no hay ninguna condenación que el enemigo pueda traer sobre nuestras vidas, pero venimos a declarar en esta noche que el Espíritu poderoso del Dios Todopoderoso puede redarguirnos para venir a confesar cualquier falta por el objeto de estar al 100% con el Señor. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. En esta noche, mis amados hermanos, yo quiero empezar hablando acerca de lo que es la voluntad humana. Y la voluntad humana, mis amados hermanos, es uno de los regalos más grandes que nuestro Dios nos pudo haber dado, ya que por medio de ella nosotros tenemos la capacidad, mis amados hermanos, de hacer realidad lo que realmente existe en nuestros corazones. Y para ello quiero poner una base bíblica en función a lo que dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, si usted me acompaña. Proverbios capítulo 23, verso 7, de acuerdo a la versión Reina Valera 1960. La que dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y esto lo estuvimos viendo el día miércoles, cuando empezamos a una nueva faceta de los estudios del día miércoles. A decir nueva faceta, tal vez lo estoy diciendo mal, un nuevo campo siempre relacionado con los agujeros del alma, el que tiene que ver con las batallas, mis amados hermanos, que se dan en nuestra mente. Y usábamos como referencia uno de estos, este versículo, en diferentes versiones, porque cuál es su pensamiento en su corazón, así es el tal. ¿Y a qué nos referimos? A lo que también nuestro Señor Jesucristo dejó plasmado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, verso 34, donde la palabra del Señor dice: generación de qué?
de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Y aquí el Señor está destacando cómo funciona un principio bíblico, un principio espiritual. El principio espiritual que lo concluye el Señor donde dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dice en contraposición a esto, no, como una base contextual de esto, dice, porque el árbol bueno, porque el hombre bueno del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón, ¿qué dice? Saca lo malo. Y aquí viene el Señor y le dice a los fariseos, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? O sea, no podemos, mis amados hermanos, engañarnos a nosotros mismos, porque si el corazón está minado, como dice en Proverbios 23:7, así es el tal. Amén, mis amados hermanos. Y si me acompaña también al Evangelio según San Lucas, capítulo 6, verso 45, la palabra del Señor aquí lo viene a ratificar lo que yo le estaba diciendo. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, pues obviamente viene la expresión a través de la boca. ¿Por qué estoy poniendo esto? Porque miren, mis amados hermanos, tenemos nosotros que ver que nuestra voluntad puede ser sesgada. Nuestra voluntad va a estar en función, mis amados hermanos, de la riqueza. Por eso la palabra en Lucas le llama el tesoro, el hombre bueno de su buen tesoro. Lo que abunda en nuestro corazón influye, mis amados hermanos, directamente en la capacidad volitiva, en lo que es la voluntad. Pero entonces surge la pregunta, ¿qué es la voluntad? Y voluntad viene del latín voluntas o voluntatis, y es la facultad, mis amados hermanos, de decidir y ordenar la propia conducta. Facultad de decidir y ordenar la propia conducta. Es el acto con que la potencia volitiva, el poder volitiva, el poder de ejercer nuestra voluntad, admite o rehúye una cosa u otra, queriéndola, mis amados hermanos, o aborreciéndola o repugnándola. Eso es lo que es la voluntad, un acto con que la potencia, la capacidad volitiva hace que nosotros favorezcamos, amemos una cosa o la odiemos, que seamos apasionados por una cosa o que seamos desapasionados. Dice el diccionario, mis amados hermanos de la Real Academia, voluntad es el libre albedrío o la libre determinación. También en otra definición dice, es la elección de algo sin precepto o impulso externo que a ello lo obligue. Y una quinta definición dice que es la intención, es el ánimo. Ánimo en latín se está refiriendo a la ánima o al alma, o la resolución de hacer algo. Entonces, ¿por qué estamos poniendo todo esto, mis amados hermanos? Porque tiene mucho que ver con lo que hay en nuestro corazón. Si en nuestro corazón hay un buen tesoro, vamos a estar, mis amados hermanos, con la capacidad de amar las cosas buenas y repugnar las cosas malas. Pero si en nuestro corazón hay un mal tesoro, entonces nuestra voluntad va a estar afectada, mis amados hermanos, nuestro libre albedrío, nuestra libre determinación va a estar afectada hacia amar, mis amados, lo bueno y aborrecer, amar lo malo y aborrecer lo bueno, ¿verdad? Quiero que me acompañe, mi amado hermano, para ver un ejemplo y hablar de todo esto que estamos hablando. Acompáñeme a la parábola del hijo pródigo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versos del 11 al 32. Yo voy a leer la versión Reina Valera, donde dice, y dijo un hombre, este es un relato de nuestro Señor Jesucristo, donde dice, y dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre,
Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece, y le repartió la hacienda. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada. Ojo con esa provincia apartada. Esa provincia apartada, mis amados hermanos, es una tierra que representa una cárcel, un lugar, una tierra del olvido, mis amados hermanos, donde es regida esta tierra o este territorio por un hombre fuerte, un cruel hombre fuerte armado, mis amados hermanos, que es una potestad. Dice, partió lejos a una provincia apartada, estoy en el verso 13, y allí desperdició su hacienda viviendo perdidamente. Verso 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzóle a faltar, y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase a los puercos. Los puercos aquí, mis amados hermanos, es una figura de la gente que está en pecado, que está inmersa, que está prisionera o simple y sencillamente demonios. Verso 16, y deseaba henchir su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Verso 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí me quiero detener un momento. ¿Por qué razón? Porque aquí hubo un operar. Aquí hubo una operación, mis amados hermanos, una operación del espíritu de metanoia, que más adelante lo vamos a ver, donde hubo un redarguir, mi amado hermano, que le hizo albergar en su corazón, mis amados hermanos, algo que posteriormente lo iba a sacar desde lo más profundo de su corazón por medio de su boca como una confesión, como lo vamos a ver más adelante. Y dijo, vamos a ver, vamos a ver, 18. Me levantaré. No. Sí. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Verso 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y como aún estuviese lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Mire qué maravillosa esta escena, pero ojo, lo que está descrito en el verso 18, mi amado hermano, y en el verso 19, lo voy a volver a leer, verso 18 y 19, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Esto, mis amados hermanos, es un dialogismo, es un diálogo interno guiado por el Espíritu Santo, mi amado hermano, que es igual a los dialogismos que son guiados por un espíritu inmundo, por un espíritu perverso, cuando nosotros, mis amados hermanos, tenemos receptores y en el buen tesoro de nuestro corazón la cuenta está cero, y en el mal tesoro de nuestro corazón tenemos abundancia de cosas malas que son las que hacen que en nosotros surjan esos diálogos. Ahora no es muy raro ver a la gente hablando en la calle sola, aparentemente sola, porque muchos van caminando y llevan audífonos y van hablando por teléfono con alguna persona. Pero aún se mira gente platicando sola, mis amados hermanos, y están armando unos escenarios de guerra, de conflictos, y hay gente que va sola maltratando cabalmente, porque hay un dialogismo en su interior, mi amado hermano, que está dirigido por el mal tesoro que hay en su corazón. ¿Estamos entendiendo, mis amados hermanos? Y él
Vamos a ver, y levantándose vino a su padre, y como aún estuviese lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, lo que había hablado, lo que había salido como por motivación o por poder del redarguir del Espíritu Santo, ahora lo está plasmando, donde dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mas el padre dijo a sus siervos: Sacad el principal vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y zapatos en sus pies, y traed el becerro gordo o grueso, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Habíase perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo, el cual, como vino y llegó cerca de casa, oyó la sinfonía y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha matado al becerro gordo por haberle recibido salvo. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiendo traspasado jamás tu mandamiento, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Mas cuando vino tu hijo, que ha consumido tu hacienda con rameras, mas has matado para él el becerro grueso. Y entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era menester hacer fiesta y holgarnos, porque tu hermano muerto era, y ha revivido, habíase perdido, y es hallado. Es una maravillosa historia, mis amados hermanos. Podemos encontrar muchas cosas. Es una de las parábolas que a mí más me gusta, es fascinante, ya que se pone en exposición, mis amados hermanos, varios tesoros del carácter de Dios para con nosotros, sus hijos. Dios como el buen padre, y yo muchas veces he dicho que esta parábola no debería llamarse el hijo pródigo, sino debería llamarse el Padre misericordioso. Y en primer lugar, nosotros podemos ver, mis amados hermanos, la respuesta y actitudes del Padre. La respuesta y las actitudes del Padre ilustran el amor de Dios hacia un pecador penitente. ¿Qué es lo que ilustra? El amor de Dios hacia un pecador penitente. Ilustra también el poder que tiene la confesión cuando nosotros como hijos venimos arrepentidos delante del Padre. El poder de la confesión, mis amados hermanos, es maravilloso, porque a través del poder de la confesión vencemos al enemigo. Otra cosa que nosotros podemos ver acá es que el Padre nunca dejó de buscarlo. El Padre siempre albergó la esperanza de que él iba a regresar. Él siempre estaba atento porque sabía que su hijo regresaría. Dice en el verso 20 que ya que mientras el muchacho estaba lejos, dice el padre, vuelvo a leer, y levantándose vino a su padre, y como aún estuviese lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. El padre estaba expectante para ver cuándo iba a regresar su hijo. Nunca perdió la fe y nunca dejó de buscarlo. Y la palabra del Señor dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Él, mis amados hermanos, nos está con los brazos abiertos, esperando a cada uno de sus hijos, para que sus hijos, si han fallado, vuelvan a levantarse y vuelvan a ponerse bajo la operación del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo sea el que venga a hacer la obra redarguidora, para que nosotros volvamos al Padre. Por esta razón que está descrita en el verso 20, mis amados hermanos, fue que corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Si el hijo no hubiera visto que el padre lo estaba viendo, tal vez hubiera seguido caminando.
Pero mire, mi amado hermano, esta misma actitud yo la veo en otra parte de la Biblia, la veo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, cuando está aquel endemoniado de la región de Gadara, cuando mira al Señor Jesucristo, dice que corrió y se postró ante él. Eso es lo que hace, mi amado hermano, una actitud de arrepentimiento. Mire, mi amado hermano, cuando nosotros nos vamos a buscar la función gramatical del verbo de esta acción, indica que le besó. Pero, ¿cómo es el beso si hubiese sido su esposa? Si hubiese sido su novia. ¿Cómo hubiera sido el beso? A ver, hubiera sido un beso en la boca, un solo beso y abrazo. Pero como es su hijo, dice que lo besó, pero la acción gramatical de ese beso me hace pensar a mí que lo besaba en la cabeza, lo besaba en las mejillas, lo besaba en las manos. El padre regocijándose porque su hijo había vuelto. Y eso, mi amado hermano, había vuelto con una actitud diferente. Esto pues nos muestra a nosotros la dulce misericordia de nuestro Dios. Y nos demuestra también, mi amado hermano, que así es como es, valga la expresión, el perdón. Así es como es la compasión. Así es como es la benignidad, la bondad, la misericordia, mi amado hermano, y la piedad. Aquí se ilustra un padre tratando a un hijo como que si no hubiese pasado nada, como que si sus pecados, mis amados hermanos, hubiesen sido enterrados, como dice en Miqueas, en los abismos más profundos del mar, ni siquiera en el fondo del mar, sino en los abismos más profundos del mar. Esto, mi amado hermano, es afecto, es amor sin límites, esto es amor incondicional de parte del Padre para aquellos que son redarguidos por el Espíritu Santo, mi amado hermano, y que corren a confesar delante del Padre su falta. Mire lo que dice Miqueas, acompáñeme a Miqueas capítulo 7, verso 18 y 19. Dice, ¿quién es un Dios semejante a ti? Mire, qué certeza la de Miqueas. ¿Quién es un Dios semejante a ti, que perdona la iniquidad y pasa por alto la transgresión del resto de su herencia, sus hijos, de su heredad? No retiene para siempre su ira. ¿Y qué más dice? Porque se deleita en la misericordia. Verso 19. Volverá a compadecerse de nosotros, sujetará nuestras iniquidades, y tú, Dios, arrojarás todos sus pecados a las profundidades del mar. Mire qué maravilloso es nuestro Dios. ¿Quién es un Dios semejante a nuestro Dios, a nuestro Padre, que perdona todas nuestras iniquidades? Mire, mi amado hermano, volviendo a la parábola, la respuesta de este padre es notable. Y es notable, ¿por qué? Porque en él no hay vacilación. En él no hay, no te hablo. No se puso, como decimos en buen chapín, trompú. No sacó el cincho y le pegó, no. En él no hubo vacilación. En él no hubo emociones reprimidas o refrenadas, sino que soltó todo lo que hay en su esencia. Aquí podemos ver, mi amado hermano, que solo hubo amor compasivo, aquí hubo amor puro, aquí hubo amor desenfrenado, mis amados hermanos, y vemos también que el Padre ama a aquel hijo que un día fue caprichoso y que de manera esplendorosa ahora viene con otra actitud. Aquí vemos, mis amados hermanos, que el Padre le ama profusamente o profundamente, como usted lo quiera decir,
y de una forma maravillosamente grande. Así es. ¿Qué otra cosa podemos ver en esta parábola? La tercera cosa que yo miro es que puedo destacar también la actitud que tiene el hijo. Ante la actitud del padre, el hijo, mis amados hermanos, queda conmocionado y trae como resultado, mis amados hermanos, la manifestación del discurso que él había ensayado. Vuelvo a lo mismo. Él no reprimió nada, pero al ver la actitud del padre, el hijo dijo lo que vemos nosotros descrito en el verso 21. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces, mis amados hermanos, aquí nosotros vemos que el hijo se encuentra en la agonía, mis amados hermanos, y así lo podemos ver, y lo vemos en una humillación profunda, que es una de las cosas que Dios, mis amados hermanos, se agrada cuando alguien viene humillado delante de su presencia, arrepentido. Vemos también aquí que la actitud del hijo nos revela que está completamente, mis amados hermanos, consciente de la seriedad de su pecado. Esto es importante. Él no se está justificando. Él está consciente de la gravedad y la seriedad del pecado que cometió. Después de todo lo que de lo que se humilló, mis amados hermanos, no, mejor lo voy a decir de otra manera. Después de todo lo que él anduvo haciendo, fue humillado hasta el extremo, mis amados hermanos, de estar comiendo con los cerdos. O al menos eso es lo que relata la palabra. Y esto, mis amados hermanos, es lo que hace el pecado en una persona. ¿Por qué a nosotros muchas veces no nos duele ser humillados, estar humillados delante del enemigo como consecuencia del pecado? Y este joven dijo, por el redarguir del Espíritu Santo, ¿por qué voy a estar yo humillado aquí ante este hombre fuerte de este país lejano? Mejor voy y me humillo delante de mi Padre y le pido perdón. Y eso es lo que, mis amados hermanos, el Espíritu Santo nos pide en esta noche a cada uno de nosotros. Fíjese que el joven sabía en su corazón que él era completamente indigno. Y como era indigno, él confesó de la siguiente manera: yo no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, él sabía que el pecado, la falta que había hecho, no le daba lugar, mi amado hermano, a volver a optar por recobrar su calidad de hijo. Porque en el dialogismo que él tuvo internamente dijo, aunque sea que sea uno de los más pequeños de sus siervos o el último de sus siervos, pero lo importante es estar en la casa del Padre. Es lo que él analizó como consecuencia del redarguir del Espíritu Santo. Y en esta parábola nosotros vemos, mis amados hermanos, la sabiduría que salió de la boca de Jesús. ¿Con qué propósito? Con el propósito de mostrar el amor de Dios para con un pecador, mi amado hermano, por medio de esta palabra. Y el amor de Dios, mis amados hermanos, como decíamos, es como el amor de ese Padre. ¿Y qué es lo que yo quiero destacar del amor de Dios, que es como la de ese Padre? En primer lugar, el amor de Dios no se decrementa, no se aminora, nunca deja de ser. El amor de Dios es incondicional. ¿Escuchó bien? Incondicional. El amor de Dios, mis amados hermanos, es incontenible. Esto a mí me agrada mucho, que el amor de Dios, mis amados hermanos, sea incontenible.
El amor de Dios es exorbitante. Yo no sé si usted a veces reprime sus sentimientos. No, moderación, moderación. Yo le tengo una noticia. El amor de Dios, Él nos lo otorga, mis amados hermanos, sin moderación. Él se deja dar, mi amado hermano. El amor de Dios es sin arrepentimiento. El amor de Dios no tiene retroceso. Simplemente es amor en esencia, es amor puro. Podemos ver también que el Padre recibe a su Hijo como a un hijo privilegiado y no como a un siervo de bajo nivel. Su amor, mis amados hermanos, no disminuyó a pesar de la rebelión que este hijo tuvo con su padre, ¿verdad? Y a pesar de que el hijo merecía la ira de su padre, el padre, mi amado hermano, reaccionó con amor incontenible. Esto es maravilloso, porque aunque el hijo estuvo lejos de su padre en medio de la perdición, mis amados hermanos, nada, escuche bien, nada lo pudo separar del amor de Dios, del amor de su Padre. En Romanos 8:39 la palabra del Señor nos dice que ni lo alto, que ni lo profundo, que ninguna otra cosa creada, que dice, nos podrá separar del amor de Dios que es en qué, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto, mis amados hermanos, si lo dijo nuestro Señor Jesucristo, si salió del buen tesoro del corazón de nuestro amado Señor Jesucristo, es porque Él quiere que nosotros, mis amados hermanos, en medio de nuestras rebeliones que hemos tenido a lo largo de la vida, que nosotros vengamos al Padre y que nosotros tengamos claro que en el Padre, mis amados hermanos, a través de Jesucristo, nosotros tenemos redención de pecados. Yo no sé cuál es el escenario de tu vida en esta noche. No sé cómo se encuentra tu situación espiritual. Yo no sé si tú me estás viendo en directo o me estás viendo en diferido. Pero sea cual sea el modo, el Señor en esta noche te está hablando. Si tú eres un hijo de Dios que se ha alejado, que se ha enfriado, y perdón por lo que voy a decir, quizá te has enredado en los placeres del mundo o en los negocios del mundo, y el enemigo te ha estado condenando, acusando. Mi amado hermano, yo te quiero decir, no escuches esas voces, porque esas voces son las voces de los cerdos que están metidos en el pecado. Escucha en esta noche la voz del Espíritu Santo que te redarguye, que te está diciendo, el Padre te está esperando, el Padre quiere perdonarte, el Padre quiere darte todos los galardones que Él le da a sus hijos, a quien Él ama, aquellos que vienen y que vienen con la disposición, cuando regresan, de confesar. Mire, el hijo pródigo tuvo dos acciones maravillosas. La primera, pudo haber tenido ese dialogismo y quedarse sentado. Pobre de mí. La espada de la gran víctima, lo que la pastora nos ha predicado, nos ha enseñado en sus estudios. Él se dejó llevar por el Espíritu Santo y dijo, si el Espíritu Santo me está haciendo esto, parafraseado, yo no, es porque yo no soy de este lugar, yo debo regresar. Y tomó la actitud y regresó. Pero el regresar tenía como consecuencia otra acción. Tenía que regresar, ¿para qué? Para confesar, mis amados hermanos, porque el Padre a todos nosotros nos espera con los brazos abiertos. Y aquí, mis amados hermanos, nosotros podemos darnos cuenta acerca de lo que es la dicha del perdón. Porque cuando nosotros vamos al Salmo 32, versos del 1 al 2, mis amados hermanos, nosotros podemos darnos cuenta de lo que dice la palabra, donde dice, y yo creo que la mayoría lo sabe de memoria, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado aquel cuya transgresión, mis amados, ha sido perdonada y ha sido cubierto su pecado. Verso 2.
Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Esta es una de las cosas, uno de los requisitos primordiales. Para que podamos experimentar la dicha del perdón, mis amados hermanos, debemos de quitar de nuestro ser, de nuestra capacidad volitiva, de nuestro corazón, mis amados hermanos, debemos de quitar el engaño. Experimentamos la dicha del perdón, pero también podemos, mis amados hermanos, experimentar la satisfacción de poder confesar. Y esta satisfacción de poder confesar, mis amados hermanos, se da como consecuencia de que seamos valientes de hacer o tomar la actitud de hacer, valga la expresión, el acto volitivo que produce la actitud. Acompáñenme siempre ahí en el capítulo 32 de Salmo, el verso 5, donde dice, mi pecado que te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, como dijo, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Una actitud. ¿Y qué actitud? Confesar. Mi pecado te declaré, está confesando, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad que había en mí. Ahora, ¿qué es vital para esto? El arrepentimiento. Yo discrepo de algunos conceptos o de alguna terminología que hay en relación al arrepentimiento, porque se ha mal llamado el arrepentimiento genuino. Mire, mi amado hermano, no existe el arrepentimiento genuino. El problema es cuando ponemos al arrepentimiento le ponemos escalas, y el arrepentimiento es un absoluto. O es arrepentimiento o no es arrepentimiento. O hay una actitud que verdaderamente nos hace a nosotros ver las diferentes definiciones que quiere decir arrepentimiento para que nosotros estemos claros. Dice que el arrepentimiento es una respuesta interior. Y lo podemos ver en el Hijo Pródigo. Una respuesta interior como consecuencia de ¿qué? Del redarguir del Espíritu Santo. Pero una respuesta interior, mis amados hermanos, que le creó a él la necesidad de suplicarle al Señor o a su Padre perdón. El arrepentimiento, mis amados hermanos, produce que nosotros le supliquemos perdón a nuestro Dios. Amén, mis amados hermanos. El arrepentimiento produce que nosotros le entreguemos la carga del pecado y el temor del juicio, mis amados hermanos, a nuestro Dios. Y es cabalmente la actitud que nosotros vemos en otro personaje que está descrito en la palabra del Señor, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, verso 3, donde habla de el publicano, donde dice que el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Sé propicio a mi pecador. Cuando hablamos del propicio y del propiciatorio, mis amados hermanos, el propiciatorio era la tapa, mis amados hermanos, que cubría el arca del pacto. Y el propiciatorio, mis amados hermanos, tenía la imagen o la escultura de dos, ¿cómo se llama? Querubines. Pero lo que representa el propiciatorio, mis amados hermanos, es una figura de nuestro Señor Jesucristo. Que una figura, mis amados hermanos, que si nosotros la traemos al clamor de
el publicano que se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mi pecador, podemos nosotros traducir que venga la obra de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el Cordero de Dios puede quitar el pecado. Si puede quitar el pecado del mundo, puede quitar el pecado que hay en mí. Y eso es lo que el Espíritu de Dios en esta noche nos está diciendo. El arrepentimiento, mi amado hermano, no es solamente la reforma del comportamiento. Mire qué interesante esto. El arrepentimiento no es solamente la reforma del comportamiento, sino que, mis amados hermanos, el arrepentimiento implica un cambio de parecer y un cambio de propósito, que inevitablemente, mis amados hermanos, tiene que darnos como resultado un cambio de comportamiento en nuestra vida. Y aquí es donde viene la palabra famosa, la palabra metanoia. La palabra metanoia, mis amados hermanos, de acuerdo a la concordancia Strong, está clasificada o codificada bajo el número G3341. Y metanoia quiere decir compunción. Y una compunción por culpa que trae como consecuencia la reforma. Quiere decir por implicación reversión. Y quiere decir, mi amado hermano, arrepentimiento, y quiere decir arrepentirse. Esto es lo que quiere decir la metanoia. Dice que viene de la palabra del, ¿cómo se llama? De la palabra codificada con el 3340 en el griego, del verbo metanoeo. Bueno, ahora, podemos ver nosotros también que el arrepentimiento tiene ramificaciones. Y las ramificaciones del arrepentimiento pueden ser intelectuales, pueden ser emocionales y pueden ser volitivas. Cuando hablamos de ramificaciones intelectuales, mis amados hermanos, estamos hablando que es donde el elemento intelectual del arrepentimiento causa o provoca o se ve traducido en un cambio de visión, en un reconocimiento del pecado que tiene implicación de culpabilidad personal, mis amados hermanos, que tiene una implicación de desgracia y que tiene una implicación de desamparo. Y cuando nosotros vemos estas ramificaciones, no desde el punto de vista intelectual, sino desde el punto de vista emocional, el elemento emocional es aquel que produce un cambio de sentimiento manifestado empezar por el pecado, una carga, mis amados hermanos, un duelo por haber pecado, ¿verdad? Cometido contra Dios, cuando le fallamos a Dios por X o Y circunstancia. Y cuando vemos las ramificaciones del arrepentimiento desde el aspecto volitivo, podemos decir que el elemento volitivo, mis amados hermanos, volitivo quiere decir de la voluntad, que viene de la voluntad, el elemento volitivo es un cambio de propósito, es un giro o un viraje radical alejándose del pecado. Mucha gente dice es un giro de 360 grados. Esto es erróneo. 360 grados quiere decir volver al mismo punto. Quiere decir un giro de 180 grados, mis amados hermanos, que quiere decir que si yo antes iba para el sur, ahora voy para el norte. Y es el elemento volitivo una disposición para buscar el perdón y para buscar la purificación. Entonces, mis amados hermanos, podemos decir que el arrepentimiento es una respuesta de la persona integral. Escuche bien, por lo que esto significa que en las ramificaciones intelectuales, en las ramificaciones emocionales y en las ramificaciones volitivas debe de existir, mis amados hermanos, una rendición total. ¿Escuchó bien? Una rendición completamente total y absoluta. Entonces, el arrepentimiento y la confesión, mis amados hermanos, son como llaves que el Señor nos permite tener para
que nosotros podamos obtener la libertad. Y como hijos de Dios, mis amados hermanos, estamos llamados a caminar en la luz. Y estamos llamados a caminar en la luz, mis amados hermanos, pero cuando nosotros pecamos y participamos de las obras de las tinieblas, entonces nosotros tenemos una recaída. Y mire lo que nos dice la palabra en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, verso 35. Dice, entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. En pocas palabras, mis amados hermanos, es tiempo, como dijo nuestro Señor Jesucristo, aún por un poco está la luz en medio de nosotros. Busquemos la luz, mis amados hermanos. Si nosotros no nos dejamos llevar por el arrepentimiento y no hacemos uso de la confesión, no podremos decir que andamos en la luz. Lo más seguro, mis amados hermanos, es que nuestra vida está caminando en tinieblas. Y esto es lo que el Señor quiere evitar en cada uno de nosotros. ¿A qué se está refiriendo la palabra? Se está refiriendo a un ejemplo, por decir algo, que si nosotros estuviésemos metidos dentro de una caverna, dentro de una cueva, y nosotros queremos buscar o encontrar, mis amados hermanos, una salida. Y nosotros en nuestro afán de querer encontrar la salida porque estamos perdidos en esa caverna, mis amados hermanos, en el afán de querer salir y de buscar una salida, nos adentramos más en las diferentes túneles que tiene prácticamente una cueva. Nuestra reacción natural, mis amados hermanos, es que vamos a estar asustados debido a que a medida que nos metemos más para buscar una salida, bajo nuestra propia prudencia, las tinieblas se van haciendo más densas. Y aquí no importa cuánto abramos nuestros ojos, porque entre más nosotros abrimos nuestros ojos y entre más nosotros vamos tentando y el tiempo sigue pasando y obviamente no encontramos la salida, pues nosotros vamos a darnos cuenta que estamos perdiendo la esperanza. De repente, mis amados hermanos, este es un ejemplo, a cierta distancia empezamos a ver algo que brilla y entonces nosotros nos dirigimos hacia ella tratando de no caer pues obviamente en un hoyo o golpearnos o algo por el estilo. Y cada vez que caminamos más en esa dirección, pues obviamente la luz se hace más grande, mis amados, y finalmente pues se encuentra la salida o la abertura de esa caverna. Prácticamente, mis amados hermanos, con las pocas fuerzas que nos ha provocado ese desgaste, hacemos un último esfuerzo, mis amados hermanos, y empezamos a buscar la luz del día y salimos. Descubrimos prácticamente la libertad de haber estado en tinieblas, mis amados hermanos, pensando que nunca íbamos a poder salir de esa caverna. ¿Pero por qué estoy contando esto? Pero resulta completamente ilógico que después de haber pasado eso, después de haber escapado, empieza en nosotros a venir pensamientos recurrentes y empieza a traer recuerdos de que mientras andábamos en las tinieblas, vimos cosas que podrían ser valiosas y que valdrían la pena irlas a traer. Y empezamos nosotros, mis amados hermanos, a ser seducidos por las cosas que estaban dentro de esa caverna y empezamos nosotros a contemplar, volvernos a meter a la cueva y después de haberlo contemplado, nosotros decidimos meternos nuevamente a la cueva. Esto, mis amados hermanos, es prácticamente una insensatez. Y cuento este ejemplo, mis amados hermanos, porque cuando una persona no se ha arrepentido,
considera las cosas de las que estuvo rodeado mientras estaba en tinieblas, en lugar de estar contemplando las cosas que el Señor, mis amados hermanos, nos tiene preparadas cuando nosotros estemos en luz. Y quizá este estudio es un estudio en una forma diferente, pero siento de parte del Espíritu de Dios en esta noche decirte, mi amado hermano, que no vale la pena que estés contemplando las cosas que has visto en las tinieblas. Imagínate que el hijo pródigo, en lugar de volver a su padre, hubiera quedado ahí en medio de los cochitos diciendo, fíjense que yo anduve con la fulana, fíjense que yo pagaba tanto y me tocaban los mejores músicos, yo hice las mejores fiestas en tales y tales lugares, yo anduve drogando, me anduve chupando, anduve jugando esto, lo otro, tantas cosas. Y los cochitos lo único que van a hacer es seguir comiendo y ver y decir, ¿y este loco qué le pasa? Y realmente, mis amados hermanos, cuando tú empiezas a contemplar las cosas de las tinieblas, los únicos que van a hacer fiesta para esto, mis amados hermanos, son los demonios. Otro ejemplo es cuando usted va a comprar algo a una tienda, y sobre todo si es algo que tiene que ver con colores, una tela, sí, zapatos o qué sé yo, camisa, qué sé yo. Usted a veces, y con los juegos de luces que hay ahora en las boutiques, mis amados hermanos, pues muy difícilmente puede apreciar el genuino color de las prendas. Y fíjese que en muchas regiones de la tierra, en muchos países, pero específicamente en Damasco, hay una ilustración, mis amados hermanos, de que las tiendas que venden cosas, pues no tienen ventanas. Y la costumbre es de que si usted quiere comprar algo, usted tiene que salirse de la tienda con la prenda que va a comprar para que expuesto a la luz, usted pueda ver qué es lo que está comprando. Y realmente nosotros, de igual manera, mis amados hermanos, como hijos de Dios, a nosotros no debe de importarnos que la luz de Dios revele la veracidad, mi amado hermanos, de nuestra identidad. El objeto de este mover del Espíritu Santo a través del redarguir y del arrepentimiento que pueda causar en nosotros es cabalmente, no para acusarnos, sino para que nosotros veamos, que nos revele qué es lo que hay en nosotros. Yo puedo decir que soy cristiano, pero la veracidad de mi identidad delante de Dios puede discrepar mucho de lo que yo estoy pensando. Y solo expuestos a la luz, mis amados hermanos, a la luz de Dios, a la luz del Evangelio, nosotros podemos ver realmente cómo está nuestra identidad. ¿Qué obras, mis amados hermanos? ¿Qué contaminaciones? ¿Qué faltas debemos confesar para que nosotros podamos alcanzar la misericordia? Para ir terminando, Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará. ¿Y qué más dice? Mas el que los que confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. La acción aquí, mis amados hermanos, está dividida en que la persona tiene que confesar y la persona tiene que apartarse. En conclusión, podemos decir, mis amados hermanos, podemos tomar la palabra confesar como una denuncia. Yo denuncio, Señor, que he pecado. Yo denuncio, Señor. Yo no vengo a denunciar a mi hermano, yo no vengo a denunciar a mi esposa, yo no vengo a denunciar a mi hijo, yo no vengo a denunciar a mi jefe, yo no vengo a denunciar a mi amante, no vengo a denunciar a mi cómplice. No, yo vengo a confesar, yo vengo a denunciar que yo he pecado.
Y nosotros como hijos de Dios, mis amados hermanos, estamos llamados a denunciar el pecado. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque si nosotros no confesamos nuestras faltas, muy difícilmente vamos a salir del escenario de vida en el que el enemigo quiere tenernos por siempre, ¿verdad? Así que yo le invito en esta noche a que cierre sus ojos y que mientras estamos orando, mi amado hermano, pues nosotros podamos decirle al Señor, saber cuál es el criterio del Padre, que el criterio del Padre nunca cambiará. El criterio del Padre sigue siendo el mismo que vemos nosotros ejemplificado en la parábola del Hijo Pródigo. En el verso 24 del capítulo 15 de Lucas, mis amados hermanos, la palabra del Señor nos muestra y nos dice, mi hijo era muerto, lo que nos hace el pecado. Y ha revivido, se había perdido y ahora es hallado. En Efesios, la palabra del Señor nos dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Espíritu de Dios, en esta hora, no importa el escenario donde nos encontremos, Señor. No importa si estamos en Guatemala, en México, en los Estados Unidos, en Colombia, en Canadá, en cualquier lugar donde nos estén viendo. Yo vengo a confesar delante de ti, Señor. Y al decir yo, me estoy refiriendo a todos nosotros. Hemos pecado, mi Dios, contra el cielo y contra ti. Pero ayúdanos, mi Dios. Y quizá tú te preguntes, pero si yo no he hecho nada malo. Yo te quiero decir una cosa. Si tú has perdido tu fe, si tú has dejado de confiar en el Señor, si tú has dejado de hacer lo bueno que el Señor te ha enseñado a hacer, quiero decirte que necesitas hacerle caso al Espíritu de Dios, a lo que Él en esta noche te está diciendo. El Señor, mi amado hermano, quiere limpiarnos, quiere sacarnos de muerte para traernos a la vida. El Señor quiere hacer con todos y cada uno de nosotros, mis amados hermanos, en esta noche, lo que hizo con Lázaro. El Señor en esta noche te dice a ti, Lázaro, ven fuera. Y dice la palabra del Señor, y el que había muerto salió, y salió con las manos atadas, con los pies atados, con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús dijo, desatadle y dejadle ir. Y en esta noche yo vengo a declarar que a través de la obra que está haciendo el Señor en tu vida, el Señor te dice, sal de esa cueva, sal de esa cueva, déjate redarguir por el Espíritu de Dios, porque en esta noche el Señor quiere romper con toda atadura, el Señor quiere romper con todo aquello que hiede, con todo aquello que apesta, que no te sirve de nada, con todo aquello que te impide el caminar en libertad. Deja la cueva, deja las tinieblas, deja el pecado, deja las algarrobas, deja esa tierra lejana y ven a la casa del Padre, porque el Padre te está esperando, porque el Padre te está diciendo, porque muerto eras y ahora vivo, has revivido,
Estabas perdido y ahora has sido hallado. Estabas en faltas, ahora recibe perdón. Confiesa delante del Señor. Confiesa en esta noche. Y no impidas que el Espíritu de Dios te siga redarguyendo. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Señor, en esta noche. Gracias, Señor. Gracias te doy en esta noche por la operación que has hecho en tu pueblo, por la operación que has hecho en tus hijos, mi Dios. Yo los bendigo. Y si tú sientes que el Espíritu Santo en esta noche te ha redarguido, pero es necesario que oren por ti, yo te pido que escribas ahí en el chat, o que el domingo llegues a la iglesia y que el domingo pidas oración. Ojo, la administración es necesaria, pero con el hecho de que tú pidas oración, el Señor va a hacer cosas grandes. Y en esa oración, pues podremos programar un tiempo para la administración, para que el Señor siga haciendo su obra en ti como la hizo conmigo. Yo te bendigo en esta noche y le pido al Dios Todopoderoso que venga a darte paz, que venga a traerte un remanso espiritual, y que las decisiones que tengas que tomar empiecen por regresar a la casa del Padre y confesar cada una de las cosas que debemos de confesar delante del Señor. Te bendigo en esta hora, en nombre de mi esposa, en nombre mío, te enviamos un cordial saludo y te hacemos la cordial invitación para que el domingo nos acompañes a partir de las 10:30 de la mañana. Que el Señor te bendiga y siga adelante, porque el Padre espera por ti y el Padre te ama. Bendiciones para todos.